vamos a iniciar nuestro actual incumbente esta mañana con una figura que nos llega de manera oportuna, en un momento decisivo para el Partido Revolucionario Moderno, que ayer día tuvo un lunes bastante ajetreado, producto y como respuesta de las declaraciones hechas complicado. Se trata del vocero del expresidente Hipólito Mejía, una figura importante en el escenario electoral. Exactamente. Correcto, tenemos que aprovechar también esa arista. Se trata de nuestro amigo Eddie Olivares. Buenos días y gracias por estar con nosotros. Buen día, para mí un gratísimo placer. Hacía ya un tiempito que no estaba por aquí, es lo verdad. estábamos guardando. Para un momento como este. Que la entrevista se planificó hace como 10 días. Sí, correcto, para que no vayan a creer que fue ayer. Y cayó justo, digo, tampoco me hubiese importado que hubiese sido ayer, hubiese hablado de nuestra capacidad oportuna, pero nos gustaría entonces aprovechar y tratar este tema que en el fin de semana pues estuvo bastante caliente en el día de ayer con esta reunión hecha pública de parte del Partido Revolucionario Moderno sobre la postura mostrada por el expresidente Hipólito Mejía frente a la ley de partidos políticos, poniéndose a favor de las primarias abiertas cuando se sabía que la línea del PRM era hacia primarias cerradas. Entonces se vio como un desacato y se dijo, bueno, pues entonces por eso fue que los diputados, los legisladores de su línea no estuvieron presentes el día de la votación de la ley de partidos. ¿Qué usted dice de eso? Sí, así es, exactamente como usted muy bien lo ha dicho. No, el presidente Hipólito Mejía siempre tuvo una posición muy definida en torno a la modalidad de primaria que debía utilizarse o aprobarse en la ley de partidos, pero él lo hizo primero en el año 2004 cuando sometió la ley de primarias que luego fueron declaradas inconstitucionales por razones distintas a lo que ocurre ahora. En ese sentido ha sido coherente siempre con esa visión que tuvo desde el 2004, ya al final de su gobierno fue aprobada la ley de primarias, y si no hubiese sido declarada inconstitucional esa ley, la historia de los partidos políticos fuera otra. De seguro que muchos acontecimientos que dañaron a nuestras organizaciones políticas y las dividieron se hubieran evitado, porque ese es el modelo de Uruguay. En Uruguay, que es el país de América Latina con un sistema de partidos más fuerte, los partidos tienen 140 años, 145. Pero agrégale con un sistema educativo de los más fuertes también. Con un nivel de educación de su población en general, que un 80% tiene un título universitario. Y yo he estado en Uruguay en varias primarias y son abiertas, simultáneas y organizadas por la Corte Electoral, y han funcionado excelentemente bien. Esa fue la idea de esa ley de primaria del 2004. Igual ha ocurrido en otros países, ayuda a fortalecer el sistema porque le genera, primero se abre a que la sociedad que quiera participar, hay un porcentaje no tan alto, que participa y entonces se expresa por un partido, por las candidaturas de un partido. Luego tiene como segundo elemento importantísimo el hecho de que es un padrón oficial y por lo tanto es un padrón aceptado por todos los actores del sistema. Y un tercer elemento que es muy importante es el del tercero imparcial, que es el hecho de que el organizador de las elecciones se encargue de montar esos procesos. Eso evita los conflictos que generan eventos en los que hay que hacer un padrón y ningún partido tiene capacidad aquí para hacer un buen padrón. Pero el PRM acaba de hacer un padrón. Sí, pero ese padrón generó una serie de dificultades. Pero lo hicieron. Pero no hay posibilidad de que tú digas que ese padrón es absolutamente transparente, que solamente están ahí personas que están organizados en un solo partido. Tú puedes estar seguro, no por causa de nosotros en el PRM, sino de la contaminación que tienen los padrones de todos los partidos hace muchos años, en lo que de repente tú en un padrón encontrabas al cardenal, encontraba personalidades, entonces pero eso de fácil solución. Pero déjame concluirte. No, pero para concluirte esta parte, porque te estoy diciendo que no es un problema del PRM. No, ok, es un problema, también eso no es un problema de, sí es grave. No, porque es de fácil solución, lo que quiero decir. Oye, todos los partidos depositan su padrón en la Junta Central Electoral, que tiene un padrón global. Y el PRM dice, este es mi padrón. El Partido Reformista dice, este es mi padrón. El PLD dice, este es mi padrón. Si la Junta Central Electoral es la que organiza las elecciones, cruzando con su base de datos su padrón, puede limpiar
Exactamente, y darle confiabilidad a los padrones de todos los partidos. También es cierto. Entonces se soluciona. Pero oye, lo que te estoy diciendo, también es cierto, también te ayuda. Correcto. Pero es un proceso complejo en el que el órgano electoral tiene que involucrarse y de alguna manera también puede recibir algún tipo de cuestionamiento. Es distinto al padrón nacional, que es un padrón que se empezó a depurar a partir de la crisis del año 1994. Fíjate que las cosas siempre son el producto de crisis. Antes del 94, el padrón era un instrumento de manipulación para hacer que quienes tuvieran el control del órgano electoral ganaran junta. Recuerde que en el 94, ¿cómo se impidió que Peña Gómez ganara las elecciones? Con el dislocamiento de más de 230.000 votantes en las elecciones del 94. Eso generó una crisis que casi nos lleva a una guerra civil. Entonces, no ocurrió la guerra civil porque Peña Gómez estaba comprometido profundamente con la paz, venía de la experiencia traumática del 65 y no quería llevar al país a una guerra. Entonces, pero eso lo generó el padrón. A partir de ahí entonces se inició una depuración para la que se contó con asesoría y ayuda internacional. Entonces, el país... Hoy tenemos un padrón casi perfecto. El país terminó haciendo el primer padrón fotográfico de América Latina, era en ese momento en blanco y negro, después terminó siendo un padrón a color. Con ese padrón y la depuración permanente, continua que tiene ese padrón, revisada por los partidos políticos que reciben permanentemente el reporte del cambio continuo que va teniendo cada día, cada vez que un ciudadano cumple 18 años y entra al padrón. Entonces, ese proceso de depuración hace que sea un padrón absolutamente confiable. En el caso de los partidos no se da así, porque la vida, el dinamismo de los partidos no le permite más que cuando se presenta la situación atender ese tipo de cosas. Y yo te lo puedo decir porque yo duré 10 años en la Junta y ahí pude ver desde allá cómo los partidos desatienden ese tipo de temas y lo atienden coyunturalmente. Entonces, ese es un factor importante. Nadie les obliga a atender. Si la ley les obligara a atender, claro, es que la ley los obliga. Oye, no, pero ¿sabes qué es lo que la pasa? ley Lo que me establece... preocupa es que estamos utilizando como excusa las deficiencias de los partidos políticos en vez de obligarlos a que hagan las cosas correctamente. O sea, yo entiendo que ahí lo que corresponde no es decirle, ay, que ustedes no son capaces de hacer un buen padrón, sino decirle, no, ustedes tienen que hacer un buen padrón y la Junta hacer su trabajo en ese sentido, para que sean realmente saneados, porque le estamos quitando responsabilidad, cuando en realidad para algo esos partidos políticos que la Junta le entrega un dinero a las elecciones para gastar en medio de las campañas, o sea, tienen que responder responsablemente a sus... Yo creo que un miembro del PRM no puede decir que no se puede hacer un padrón si acaban de hacer un padrón. A mí eso me parece contradictorio. Oye, yo no he dicho que no se puede hacer. Está hecho el padrón. Exacto. Lo que pasa es que tú no me has permitido explicar la situación. No, porque yo entiendo tu posición. No, pero déjame explicarla primero. Ahora que tú has dicho eso, entonces ahora corresponde yo explicarla, que era lo que quería hacer en ese momento. Correcto. ¿Qué es lo que pasa? Se hace un padrón. Ahora, tú no puedes asegurar que el padrón es absolutamente transparente. ¿Por qué? Porque hay una contaminación de todo el sistema, de todos los padrones de todos los partidos, en los que la gente aparece en un partido, aparece en otro. Hay gente que no son del padrón, que aparece todo el mundo en padrones. Entonces, nosotros no podemos decir en el PRM que todo el que está inscrito en el padrón del PRM está exclusivamente en el padrón del PRM, porque no tenemos el mecanismo para verificarlo. Es probable que mucha gente solo esté en el padrón del PRM, pero es probable que un porcentaje altísimo esté en los otros padrones, porque la gente se inscribe en diversos partidos, eso lo sabe todo el mundo. Entonces, esa, Homero, es la razón. Ahora, el padrón se hizo un padrón, pero no puede ser un padrón pluscuamperfecto. Yo creo que ninguno, ni el nacional. Entonces, es un padrón perfecto, porque hay muertos también. Bueno, pero el padrón nacional es un excelente padrón porque se va depurando y ya los muertos también van siendo sacados permanentemente. Pero siempre entonces, hay que estar en ese reciclaje. Lo que te quiero decir es que ese es un factor. Mira, una suspensión, porque tenemos al ministro de Defensa que va a hacer unas declaraciones con respecto a la seguridad y volvemos entonces sin interrupción. Sí.
de la República. Ya nuestros militares, 16 que teníamos cursando estudios en las diferentes escuelas de Taiwán, anoche regresaron a la República Dominicana. Todos están aquí. En esta semana tenemos una reunión con ellos para trabajar lo que es la convalidación de las materias con la República de China ahora, para que reunirnos con las autoridades de China y ver en qué escuela de China podemos insertarlo. ¿La misma materia que ellos están dando en Taiwán las dan en China? Estamos trabajando en eso para verificar. Ellos llegaron anoche y en la semana nos vamos a reunir con ellos. Perfecto. ¿Usted haya tenido una reunión sobre seguridad ciudadana con el jefe de la policía y otras unidades? ¿En qué quedó eso? ¿Cómo estamos? Estamos evaluando con el director de la policía cómo está la criminalidad en la República Dominicana y hicimos unas evaluaciones también con los comandantes de fuerza, también con los comandantes conjuntos y todas las autoridades que convergen a nivel nacional con lo que es seguridad. Las evaluaciones fueron muy buenas y para la próxima semana ya es posible que hagamos otra reunión para ver cómo continúa ese tipo de delitos en República Dominicana. ¿Y la vigilancia en la frontera cómo está, ministro? Usted ha visto los resultados, ya esta semana vamos a la segunda evaluación del segundo mes de reforzamiento de nuestra frontera. Estamos ya en la terminación del gran puesto de chequeo de Jicomé. Entendemos que para el 30 de mayo vamos a inaugurar ese puesto de chequeo y las evaluaciones que hemos tenido son muy positivas con el reforzamiento de nuestra frontera. Bien, yo quiero que centremos el debate porque yo pienso que hemos hablado aquí en muchísimos sitios y contigo mismo el tema de las primarias abiertas o cerradas, y yo pienso que es imposible llegar al convencimiento de una parte sobre la otra porque hay virtudes y defectos en ambos procedimientos. Yo quiero centrarme en el tema de la posición del Partido Revolucionario Moderno. El presidente Mejía publicó un comunicado donde explicaba su insatisfacción por la manera en que los organismos internos del Partido Revolucionario Moderno habían aprobado defender las primarias cerradas en el Congreso. Lo hace mucho tiempo después de esa aprobación, porque a lo largo de todos estos meses en que ya el PRM tenía esa posición, el presidente Mejía decía: a mí me gustan las primarias abiertas, como siempre lo ha dicho, pero yo soy un hombre disciplinado y mi partido aprobó las primarias cerradas. Pero cuando llega el momento de la verdad, al parecer baja una línea a sus diputados, contrariando la línea del partido y poniéndose en desacato, en rebeldía con su organización y creándole una situación negativa, porque la gente dice: pero ve acá, si este es el partido de oposición y está también dividido, igual que el partido oficial, en el mismo tema, y uno de sus principales dirigentes parece coincidir con la posición del presidente de la República, ¿qué tenemos aquí? ¿Cómo usted explica que el cofundador del PRM, con una actitud que para muchos es imprudente, dinamite la estabilidad de ese partido y coloque una piedra de tropiezo en la potencialidad de ganar las elecciones del 2020 de esa organización? ¿Cómo explicar esa actitud? Bueno, no con ese juicio de valor suyo, ese enfoque que refleja mucho autoritarismo, sino vamos a hacerlo en el contexto real. Yo me creo demócrata. Hay mucha gente que se creen demócrata y sin embargo reflejan lo que no son. Pero la democracia no es seguir la posición de la mayoría. Oye, la democracia no se ejerce en un solo lugar. La democracia tú tienes que ejercerla desde tu casa, donde tú tienes que respetar los derechos de tus hijos, de tu esposa. Por eso tenemos todos los feminicidios y toda esta cosa, porque hay un espíritu antidemocrático en el que la mujer es la propiedad del tipo, que tiene ella que hacer lo que él quiera. Precisamente esas son manifestaciones de autoritarismo, del trujillito que lleva adentro cada dominicano. Entonces, ese es el problema. Y el trujillismo no es actuar como uno le da la gana. Por ejemplo, pertenecer a un partido. Por ejemplo, pertenecer a un partido y decir: no, a mí no me importa lo que ese partido diga, yo pienso tal cosa. Eso es más autoritarismo que decir, la mayoría decidió tal cosa. Sí, pero déjame desarrollar entonces la idea. Yo creo que el autoritarismo está en otro sitio. Está bien, pero después del trujillito que tiene cada cual, déjame desarrollar esa partecita. Pues me refiero a cada cual, todo. Entonces, ¿qué ocurre?
que de lo que se trata al aprobarse una ley de partidos es precisamente de que los partidos sean más democráticos, porque ese criterio pasado de que los partidos son un instrumento exclusivo de las oligarquías, en la que los simpatizantes, los militantes simplemente obedecen sus órdenes sin ninguna posibilidad de recibir ningún tipo de explicación por parte de las élites, y en la que las élites a su vez imponen sus candidatos, imponen sus directivas y convocan la renovación de sus directivos cuando quieren. Ese es el aspecto básico de la ley de partidos. La razón por la que en el artículo 216 de la Constitución de la República... Pero ahí volvemos al tema de la ley de partidos. Yo quiero que tú me expliques la actitud de Hipólito. Porque si son abiertos cerrados... Esa es la que te voy a explicar. Entonces, porque esa no se me explica con la teoría constitucional. Está bien, porque tú estás prejuiciado en esa parte. No, yo tengo un juicio. Ahora, mira lo que pasa. Y público. Mira lo que pasa. Y él tiene uno, entonces hay que respetarlo también. Pero la diferencia, de eso se trata la democracia. Pero la diferencia entre él y yo es que yo no soy miembro de una organización política. Pero tú eres asesor de políticos. Tú eres un asesor. No, a mí me preguntan cómo tú me llamas y me preguntan cualquier cosa. Tú eres una persona vinculada al PRM también, porque eso no tú tienes una relación. Eso no es verdad. Ahora, déjame decirte lo siguiente. Sí, porque yo soy amigo tuyo, yo soy vinculado al PRM. Yo soy amigo tuyo. No, porque es un vínculo personal. Si eso vamos, pertenecemos a varios partidos, porque al final... Ese mismo vínculo tengo yo con muchos dirigentes del PLD, del PRM. Nosotros dos somos amigos entrañables. Ahora, déjame decirte, vamos a la parte esencial. Mira. A esa que yo te pregunté, de la actitud de Hipólito, que siendo miembro de un partido... Pero ya no te preocupes, que yo recuerdo exactamente. Correcto, sí. Entonces, mira lo que pasa. De lo que se trata es de que esa ha sido la posición de Hipólito Mejía hace muchos años. Está en el documento. Yo pienso que repetirla sería... Claro. Entonces, en el partido y en cualquier partido, no solo sobre ese tema, sobre cualquier tema, se generan debates, discusiones, cada quien tiene su visión sobre los diferentes aspectos que son parte del proceso diario de la democracia. En ese sentido, esa es una visión que tuvo el partido siempre, desde el año, no te voy a decir que a partir de que se hiciera el Partido Revolucionario Mayoritario, como se llamaba en ese momento, en el 13, sino que eso viene de antes. Las primarias abiertas, que en el PRD se le decía semiabierta, fue un aporte significativo del doctor José Francisco Peña Gómez a partir de los años, fundamentalmente de principios de los 90. Empezó a mediados de la década de los 80, pero se fue profundizando. Es diferente. Entonces, porque por el tema de tiempo, porque de verdad se nos está acabando y no me gustaría que dejara de explicarlo. Me gustaría que nos circunscribiéramos a la parte del PRM, o sea, ¿por qué él toma esta decisión ahora de hacerlo público nuevamente cuando ya se había llegado a un consenso? Y usted habla de las élites, que las élites toman decisiones, pero él es parte de las élites, o sea, no hay figura más fuerte dentro del PRM que el cofundador. Entonces, por eso llama la atención. El PRM es el producto de una decisión de Hipólito Mejía. Y de Luis Abinader, de los dos. Que lo Entonces, como que llama la atención, porque sobre todo cuando sabemos que en los distintos partidos políticos hay ese enfrentamiento entre líderes que está llevando a que se desintegren, a que pierdan fuerza, y nosotros decimos, bueno, el PRM entonces está actuando igual que los otros partidos, y eso trae un temor mayor hacia los votantes. El PRM es un partido político. No, claro. Es eso. Y los partidos políticos todos están integrados por muchas personas, y donde hay dos personas, hay uno que puede tener un criterio distinto al otro. Pero por eso se hace la reunión para llegar a un consenso. Eso es normal. Entonces, ¿qué ocurrió? Y parece que va a tener que repetir lo que decía el presidente Mejía en su documento. No hay que repetir eso, porque eso lo conocemos. Bueno, pero por eso te estoy diciendo, el presidente Hipólito Mejía ha explicado en qué contexto se produjo la aprobación en la dirección ejecutiva de la modalidad de primaria cerrada. Entonces,
dio una explicación sobre la situación en la que eso se produjo. Él tiene un criterio sobre eso y lo ha dicho. Entonces, los diputados, y yo creo que es importantísimo que eso quedara muy claro, porque también se pretendió difamar a los compañeros y compañeras que no subieron, y ya la dirección ejecutiva, que es lo más importante, la dirección ejecutiva dejó claramente establecido ayer qué fue lo que ocurrió en esa frustrada sesión del jueves pasado. Yo pienso que eso es lo más importante. Lo otro que es muy importante, dejando clara que esa es la visión de Hipólito Mejía, la ratificó, y esa visión él no la va a cambiar porque es una convicción y las convicciones no se cambian. Entonces, salvo que haya una razón pero aquí hay lo motive. Entonces, ¿qué ocurre? Mira, ayer, ¿qué pasó? El organismo máximo del PRM, porque Hipólito en su comunicado dijo, la aprobaron sin mi consulta y sin mi presencia. Y es así. Perfecto, yo le creo fielmente. Pero ¿qué pasa? Ayer el organismo máximo se reunió otra vez y él no fue. Entonces me va a decir a mí que volvieron a ratificar, el partido del PRM dijo cerrada. Dijo cerrada. Entonces Hipólito Mejía va a decir que porque él no participó. Oye, esa reunión fue una reunión con los diputados, exclusivamente los 9 diputados que no participaron en la sesión. Yo estoy siguiendo lo que dijo el presidente del PRM. Sí, pero déjame decirte. Porque acuérdate, yo no estoy inscrito en ese partido. Homero, lo más importante de este proceso es que el partido decidió que se sugirió ayer, se sugirió en esa reunión y se coincidió con lo que habían argumentado los diputados el jueves, que debía ir a comisión el proyecto. Entonces yo pienso que lo más importante del día de ayer es el hecho de que se ratificara que los diputados no hicieron nada fuera de lo normal. Se ratificó que son cerradas. Y lo otro es se ratificó que son cerradas. Entonces yo te pregunto, Hipólito Mejía va a seguir. Pero déjame terminar, Homero. No, porque es que... Lo otro es, pero espérate, Homero, yo soy el entrevistado. Sí, pero yo soy el entrevistador y yo me doy por satisfecho por esa respuesta y hago otra pregunta. Sí, pero déjame decirte. Lo otro es, después tú haces la otra pregunta. Lo otro es que se estableció que lo más conveniente es que vaya a comisión. Yo pienso que eso es lo más importante. ¿Por qué? Pero en el tema que ocupa Hipólito Mejía, que sabemos su criterio personal, pero como pertenece a una organización, el criterio personal se debe supeditar al criterio colectivo, esa es la democracia. O sea, yo trato de convencer, no puedo convencer porque soy derrotado por la mayoría, entonces como miembro de un partido tengo que obedientemente seguir la voluntad mayoritaria, esa es la democracia. Cualquier otra cosa es autoritarismo de conchoprismo, caudillismo, personalismo. Yo pregunto, en esta ocasión, el miércoles, ¿Hipólito Mejía trazará a sus diputados la línea del PRM o la línea de Hipólito Mejía? Eso es importante deslindarlo. Hipólito Mejía no tiene línea personal. La línea de Hipólito Mejía siempre ha sido el fortalecimiento de la democracia y en el caso del partido, de la democracia interna. Yo pienso que lo más importante en este momento es que la ley de partido sea debidamente estudiada, ese proyecto mejorado, enriquecido, y entonces tengamos una ley de partido. Lo más importante es tener una ley de partido, Homero, sí, porque si nosotros vamos al proceso que viene, y tú recuerdas que yo trabajé mucho tiempo en ella. Sin una ley de partidos, entonces vamos a tener problemas. Entonces, lo más importante es que tengamos una ley de partido y que la ley establezca la modalidad de elección de la primaria, la modalidad que sea, pero que la establezca. Por eso la que los partidos quieran. No, la que los partidos quieran, no, que lo establezca la ley, que la ley diga cuál es. Entonces, ya esa es una visión que tú tienes. No, yo no. Entonces, el país entero, lo otro es que para el Partido Revolucionario Moderno, lo más importante en este momento, al margen de ese tema de la ley de partido que ha sido concentrado en un solo aspecto de la ley de partido, que es ese, y el debate ha sido muy pobre, precisamente por eso, porque ha habido una guerra de manipulación de todo lo relativo al debate de la ley de partido y se han dejado temas que son tan o
más importante que ese. Ahora, para el PRM, a mi modo de ver, en este momento lo más importante, y ese es el criterio de Hipólito Mejía, esto lo estoy diciendo oficialmente, ¿cuál es el criterio de Hipólito Mejía sobre lo que importa al Partido Revolucionario Moderno en este momento, sobre lo más relevante? Bueno, Hipólito Mejía entiende que ahora hay que concentrarse en la culminación de la convención del partido, que tiene una etapa pendiente, que es la etapa culminatoria de la convención de los delegados. Yo creo que hay que terminar con esa etapa del proceso para que esta convención, que lleva ya 2 meses que se hizo, la primaria, entonces ya hagamos la convención de delegados y culminemos con esa etapa. Yo creo que eso va a contribuir mucho con el fortalecimiento del partido y ya a partir de ese momento el partido estará en condiciones de asumir un rol mucho más efectivo en lo que tiene que ver con la defensa del interés nacional. Bueno, lo que el país espera es que se preserve ese instrumento de oposición y no se contamine con el mismo germen de la división que llevó a la destrucción al Partido Revolucionario Dominicano por ambiciones desbordadas, por una visión de eternización en la política que nos deja surgir a las nuevas generaciones. Ojalá que el buen sentido y el espíritu de prudencia llegue a las cabezas de los líderes que ya aportaron desde la vanguardia y que ahora le toca a la retaguardia de impulsar a las nuevas generaciones. Gracias. Ojalá que sea así y que los partidos funcionen democráticamente. Ese es el objetivo de una ley de partidos. Ojalá que sea así. Ojalá. Pues gracias por estar con nosotros.